Bienvenidos a este espacio, lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. No, estamos en los últimos tiempos. No, la venida del Señor es inminente. No, Jesucristo es el único camino. No, la palabra del Señor es suficiente. No, estamos en los últimos tiempos. No, la venida del Señor es inminente. No, Jesucristo es el único camino. No, Él solo viene por su remanente. Yeah, Kenneth. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, aquí estamos en vivo en Chequina Radio 95.1 FM, como se dice hoy, el Viernes de Gloria. Hoy está en Viernes de Gloria. Me decía hermano Manuelito que están las calles solas. Qué gusto que están todas las callecitas solas, ¿verdad? Porque así puede uno manejar muy, muy a gusto. Parece como si en estos días México, o digo Ciudad Juárez, se renueva, ¿no? Entonces, qué bueno que estamos aquí y vamos a empezar con un programa de aprendizaje. Hoy vamos a aprender. Usted va a aprender muchas cosas y si usted tiene ahí un cuadernito, una pluma, un lápiz para que apunte lo que le voy a enseñar. Es algo muy, muy revelador, muy rico en conocimiento y también muy apropiado para estas fechas. Pero si vamos a hablar de fechas, lo que es Jueves, Viernes Santo, pues en realidad pues yo no sé si, verdad que dicen que Cristo murió el viernes y resucitó el domingo. Eso es algo que se ha enseñado como tradición, pero en realidad Jesucristo duró 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Así es que mucha gente usamos las tradiciones católicas, aún siendo evangélicos, aún siendo la iglesia de Cristo, bíblicamente, ¿verdad? Seguimos todavía usando muchas palabras, costumbres y tradiciones católicas, aún siendo convertidos al cristianismo. Pero bueno, vamos a aprender. ¿Qué tal si aprendemos en realidad qué significa, qué es la Pascua, qué es la resurrección, qué significa todo esto? Y vamos a hablarlo de una forma profética, de una forma bíblica, proféticamente. Ya me da miedo hasta decir cuando dice la gente profética, porque ya empiezan con sus locuras, tonterías y lenguajes. Entonces, cuando digo yo, aquí en el programa, lo creas o no, algo profético, estamos hablando de algo bíblico, algo verídico, algo con sustento bíblico y sobre todo muy bien explicado y muy, muy detallado. Y usted lo va a ver, lo va a oír. Para todos los que están conectados en Roku, en Chequina TV, ahí estamos en vivo. Y para todos los que quieran ver la repetición, creo que lo repiten por YouTube. ¿Ok? Entonces vamos a empezar así. El Antiguo Testamento revela lo que pasaría en el futuro. Acuérdense que el futuro de la Biblia, lo que se revela está en la misma palabra de Dios. Si oye ruiditos, es que están construyendo la nueva cabina, ¿ok? Si oye ruiditos, dice, ¿qué pasó, pastor? No, están construyendo, nosotros aquí trabajando. Amén. El Antiguo Testamento revela lo que pasaría en el futuro. O sea, el principio revela el fin. Y en el fin se revela en lo que era en el pasado. La forma de probar que Dios existe es en el cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Cómo es?
Ok, en el mes de Nisan, 14 de Nisan, en el mes Nisan, en el calendario hebreo, se celebra lo que es el Passover, que es en inglés, en hebreo es Pesach y en español es la Pascua. De ahí es cuando sale la siguiente fiesta, en ese mismo es unleavened bread, es pan sin levadura, lo que viene siendo los panes ácimos, o el tiempo del pan sin levadura, y de ahí viene un second Passover. Fíjese cómo son, la segunda Pascua, porque viene siendo 7 días. Este es del 1 de abril hasta el otro miércoles. No se celebra, como piensa uno, un día de Pascua. Los judíos celebran días de Pascua. Entonces, después de estos 50 días, después de la Pascua, viene lo que es el Pentecost, lo que es el Pentecostés, el Shavuot. Acuérdese, Shavuot en hebreo, Pentecost en inglés y Pentecostés en español. ¿Por qué estamos hablando así? Porque estamos dando una enseñanza por radio. Pero oiga esto, de esto está hablando Pascua, está hablando panes sin levadura, está hablando ya del second Passover, lo que viene siendo las primicias, y después, 50 días después viene el Pentecostés. Cuando la Biblia habla de primicias, no habla como lo que hoy se habla, que cada enero, primicias y dinero y dinero y dinero. No, aquí está hablando de las primeras almas que resucitaron con Cristo, porque Él es la primicia. Y al hablar primicia estamos hablando de la resurrección. Amén. No de los inventos para sacarle dinero a la gente. ¿Ok? Porque ni aun los judíos hacían eso, lo hacían con especias. Pero vamos a verlo así. Si ya vimos esto en el mes de Nisan, entonces empieza un calendario. Acuérdense que el calendario de los judíos es lunar, el calendario de nosotros es solar. Entonces, vamos a empezar con la Biblia y enseñanza para que usted vaya apuntando porque va a ser muy interesante. Ahorita no hay ninguna excusa porque todos están en vacaciones. Así es que usted puede tomarse un café, sentarse, agarrar una pluma, agarrar un cuadernito, si le interesa, ¿verdad? Si usted solo es oidor, pues está bien, puede oír todo. Pero si usted es un discípulo, usted va a aprender. Isaías capítulo 48, versículo 3 y versículo 5 dice: desde hace tiempo anuncié las cosas pasadas, yo las profeticé, yo mismo las di a conocer. Actué de repente y se hicieron realidad. Por eso te declaré todas las cosas desde hace tiempo, te las di a conocer antes de que sucedieran, para que no dijeras fue mi ídolo quien las hizo, mi imagen tallada o fundida las dispuso. Este es Dios hablando en el libro de Isaías. En Isaías 48, versículos 6 al 7, dice: tú lo has oído, considéralo todo. ¿Acaso no dirás que es verdad? Desde ahora te hago oír cosas nuevas y cosas ocultas que tú no sabes. No hoy han sido creadas y no en el pasado. No habías oído de ellas desde este día para que no digas, he aquí yo lo sabía. Fíjese lo que dice, es como dice, eso que enseñaron ya lo sé, eso ya lo... No, Dios lo ha puesto para que las futuras generaciones lo vieran. Ahora sorpréndete y quiero que vayas aprendiendo porque va a ir con la revelación, lo revelado con su capítulo, su versículo. Mire, sabemos que Éxodo 12 es la Pascua original. ¿Cómo se refleja en Jesús? Pues ellos se comieron lo que es en un poste, lo asaron al cordero para salir de Egipto. Sabemos que Cristo acá murió en un madero para nosotros poder salir del mundo. Ahora, ¿cómo está en la Biblia y en qué código se encuentra? Éxodo capítulo 12 versículo 3 le llama el cordero del rebaño. Acá en Cristo se profetizó para manifestarse en el tiempo de Cristo Jesús el cordero de Dios. Juan capítulo 1 versículo 29. Lo que vamos a hablar es cómo estuvo Éxodo 12 y dónde se cumplió en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Éxodo 12, el cordero estaba sin defecto. Éxodo 12, 5. Acá Jesucristo estaba sin pecado, lo dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Acá en Éxodo 12 versículo 7, la sangre en 3 postes, lo que es el dintel y los postes. Y acá en la crucifixión fueron 3 cruces en el monte, Mateo 27, 38. En Éxodo 12 versículo del 8 al 9 fue rostizado el cordero en un poste. Acá en crucifixión se cumplió en Cristo cuando fue colgado en un madero. Juan capítulo 19, versículo 17 al 18. En Éxodo 12 fue comido para salud y vida, fíjese, para poder huir. Éxodo 12, 11. Acá en la crucifixión
fue comer de su carne para estar en comunión con él. Lo dice Juan 6, versículo 54. En Éxodo 12 comieron pan sin levadura, en Éxodo 12, 8. Acá en la crucifixión era el pan de vida sin pecado en él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Acá comieron hierbas amargas, hierbas ácimas. Lo dice Éxodo 12, 8. A Jesús le dieron vinagre amargo en un hisopo cuando estaba en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 29. Acá el ángel de la muerte o el ángel destructor pasó en Éxodo 12, versículo 12 al 13. Y acá Cristo en la crucifixión se cumplió, venció la muerte en Hebreos capítulo 9, versículo 15. En Éxodo 12, versículo 12 al 13 del Antiguo Testamento, les dio redención por la señal de la sangre. Acá en la crucifixión, en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, versículo 13, Cristo nos rescató con su sangre. Veo todo eso, cómo se cumplió Éxodo, en la Pascua original, con Cristo siendo nuestra Pascua. La Pascua original es saliendo el pueblo hebreo de Egipto. Acá nosotros, Cristo es nuestra Pascua. Nosotros tenemos comunión con Él para ser apartados del mundo y tener morada celestial con Él. Y Él es como nuestro Moisés. ¿Ok? Los primeros frutos de Levítico capítulo 23, versículo 10 al 12. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, gracias, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que yo les voy a dar y siguen la mies, deberán llevar el sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. ¿Oyó lo que dice Levítico? ¿Sabía usted que la ley Levítico, vamos a poner, o Levítico 23, se cumple en los evangelios? ¿Se cumple en la persona de Cristo? Las fiestas de Levítico, como muchos dicen, son solo fiestas judías. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pues bueno, sí tenemos que ver porque se cumplió en la persona de Cristo. Y si usted llega a conocer exactamente lo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, usted va a conocer a Cristo y su plan de redención para usted. ¿Por qué? Porque en Levítico lo que él estaba representando era lo que estaban evangelizando de esa forma para representar proféticamente de lo que Cristo iba a hacer en la tierra. ¿Ok? Todo lo que habla del Cordero es Cristo. Por eso se dice los primeros frutos, que está en Levítico 23, versículo 10, 12, le ordena a Moisés que le dijera a los israelitas que cuando hayan entrado en la tierra que les va a dar, según la mies, deberán de traer al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea acepta. La mecerá en la mañana del sábado, lo que para ellos es el sabbat. Ese mismo día sacrificarán un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. ¿De qué está hablando? De Cristo, la resurrección y las primeras almas, lo que futuramente iba a suceder. Ahora, Éxodo 12:3, agarran al cordero, lo degollan y con la sangre rocían lo que es la tapa del propiciatorio. En Éxodo 12:7 saben que agarran con un hisopo en el dintel y los dos postes de la puerta para que la muerte no los toque, porque iba a matar a lo que eran los primogénitos del faraón. ¿Qué es lo que significa las tres cruces en el monte de sangre que iba a ser lo futuro? Pues entonces, ¿por qué la Pascua? Bueno, la Pascua es una festividad religiosa que se celebra en la primera luna llena de primavera, en la que los judíos conmemoran la liberación de la esclavitud de su pueblo en Egipto. Bueno, ¿y cómo se ve de otra forma en lo cristiano? Bueno, es una festividad religiosa que se celebra el domingo después del plenunio posterior del 20 de marzo, en que los cristianos conmemoran la resurrección de Cristo y celebran la Pascua. Hay formas de que los católicos celebran de una forma. Saben que celebran con personajes en las calles, caminando con Cristo, lo crucifican, personas que se ponen una cruz con una peluca y con espinas en la cabeza y bañados de sangre, unos romanos golpeándolo. O sea, es una obra. Entonces, en la verdad, todo lo que hemos hecho de la resurrección, en la mayoría, y no, vamos a ponerle, no se diga, es una forma, siempre agarrando una forma del mundo. Vamos a ponerle así, no estoy diciendo que la resurrección del mundo, pero hacemos tanta tradición y hacemos tantas obras para poder atraer a la gente, pero todo el año están vacíos de conocimiento o de palabra. A ver, vamos a aclarar esto. Pastor, ¿usted no está de acuerdo que se celebre mañana eventos, ¿cómo se dice?
festividades o obras de teatro en las iglesias evangélicas para conmemorar o atraer gente y enseñarles cómo murió Cristo? Pues no, en realidad no me interesa y en realidad pues no es lo que a mí me importe, no es mi opinión la que cuenta, sino lo que dice la Biblia. Entonces, si nos vamos a guiar y mucha gente no se va a guiar por lo que dice la Biblia, entonces ¿cómo está todo el año si Cristo en realidad está pendiente de nosotros todo el año y Él está vivo? Y siempre vamos a dar una tradición, válgame la redundancia, como lo que es Navidad, y en muchas ocasiones, aunque usted no lo crea, se usa hasta Halloween. Siempre se usa una tradición para atraer gente. Ahora, ¿por qué comparamos lo que es Navidad con Halloween ahora con días de resurrección? Porque en realidad no estamos enseñando como lo dice la palabra de Dios, porque no hemos escudriñado para dar un mensaje verdadero. Todo se clava en un Cristo, todo se clava, como se clavan las miradas, en un Cristo sufrido, en un Cristo pobrecito, en un Cristo que está en una cruz bañado de sangre. Y celebramos que Él murió por nosotros, pero siempre lo representamos como alguien que ha muerto, humillado y se levanta con poder. Bueno, es bueno los días estos, sí, porque aparte las calles están vacías, pero todo el año no se menciona un buen mensaje de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, podemos nosotros hacer todo lo que se hace en el mundo para atraer almas, pero en realidad se nos olvida que el que añade las almas a la iglesia es Dios, porque así lo dice la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Mire, panes sin levadura no es como pan de nosotros, pan duro o pan blanco o bolillos o pan dulce viejo. Lo que está hablando es unas tortas de masa tipo como una tortilla de harina larga. Eso se llama pan sin levadura. ¿Qué representaba? Pues Cristo sin pecado. Ahora, cuando entierran a Jesucristo, fue un miércoles, óigalo, aunque se oiga raro, pero en realidad si leyéramos de verdad, Cristo el miércoles fue entregado a las 9 de la mañana y fue crucificado. A las 3 de la tarde Él muere y es enterrado. Entonces, los días judíos, porque Él es judío, si se nos olvida, Jesucristo no es americano ni mexicano. Jesucristo, como es judío, en los judíos, en el tiempo judío, hasta hoy, el día empieza después de las 6 de la tarde. Entonces, después de las 6 de la tarde empiezan a correr miércoles, jueves, viernes, sábado en la tarde. Cuando es el sábado en la tarde se cumplen 3 días y 3 noches. Después de las 6 de la tarde ya es otro día, es cuando Cristo resucita para ya estar resucitado en la mañana, que es el primer día de la semana, que es domingo. Bueno, ya todo eso explicado, lo que nos lleva a todo esto, fíjate, si esto está así, el día de Pentecostés, todos dicen que es el derramamiento del Espíritu Santo, pero en realidad Pentecostés no significa, no equivale al derramamiento del Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés, que es Pentecost, que es la fiesta de Shavuot, es la fiesta de las semanas. Ese 7 por 7, al llegar al 49, al llegar al 50 día, se había sembrado lo que era hace 50 días, lo que era la cebada. Después de la cebada, 50 días nace el trigo. Es cuando ofrecen las primeras gavillas en el monte de Sinaí y se les entrega la ley. Y también tiene que ver lo que es el Antiguo Testamento, refleja cómo va a venir Cristo. ¿Quiere usted saberlo? Bueno, se lo voy a presentar. Lo que es Pentecostés de Éxodo 34, cuando llega al monte Sinaí, es lo que futuramente sería en el día de Pentecostés, celebrando la misma fiesta en el aposento alto, cuando están reunidos los discípulos, las mujeres y María, la madre de Jesús. Y es el Pentecostés de Hechos 2. ¿Quiere usted ver la similitud profética? Bueno, está bien, vamos a ver primero qué es Pentecostés. Pentecostés es la festividad religiosa judía que se celebra 50 días después del Pesaj, de la Pascua, en que los judíos conmemoran el día en que Dios le dio la ley en el monte Sinaí. ¿Se fija la diferencia? La Pascua original es cuando el pueblo de Dios, que es el hebreo, sale de Egipto porque tenía mucho tiempo de esclavo. ¿Quién los liberó? Moisés. Después 50 días, cuando llegan al monte Sinaí, Dios desciende en la montaña con fuego, con ruido, con estruendo, y les da la
como se dice, de las primeras cosechas, les da Él la ley. Entonces el día que Dios le dio la ley fue en el monte Sinaí. Y para nosotros, ya como vamos a ponerlo del modo occidental, se celebran 50 días después de la Pascua en que los cristianos conmemoran la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces, Pentecostés fue el día que celebraban ellos la fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas. Fue cuando proféticamente se cumple que desciende el Espíritu Santo, y es cuando la iglesia nace y empiezan los hechos de los apóstoles, que es el libro de Acts, o sea, es A-C-T-S, el libro de hechos, de action, como vamos a ponerle. Los empezaron a actuar, a trabajar los apóstoles, que también pueden ser el libro de los hechos del Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés, o como le dicen ahora las iglesias pentecostales, en realidad es como cuando el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y nace la iglesia, ¿verdad? Si la iglesia es pentecostal, entonces se le da una iglesia de Shavuot, pero en realidad es una iglesia que en el nacimiento del día de la iglesia fue en el día de Pentecostés, por eso se le dicen pentecostal. Bueno, es un reborujo, ¿verdad? Pero bueno, te digo que también usamos eso. Bueno, la resurrección de Cristo, eso significa los primeros frutos, ¿ok? Porque dice que cuando Cristo resucita, se levanta mucha gente con él. Entonces, Jesús es el primer fruto, donde lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. Y fue el primer día de la semana. Acuérdense que el primer día de la semana es domingo. ¿Por qué primer día de la semana? Porque la Biblia no usa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque esos eran días paganos por el tiempo romano. Acuérdense que luna era para el día de la luna, martes para el día de Marte, miércoles para el día de Mercurio, jueves para el día de Júpiter, el viernes para Venus, el sábado para Saturno y el domingo, que es Sunday, es para el solsticio, lo que era para un día del sol. Entonces, por eso los judíos usan primer día, segundo día, tercer día, primer mes, segundo mes, cuarto mes. ¿Sí me explico? Entonces, aquí Jesús es el primer fruto, porque Cristo ha sido levantado entre los muertos, fue levantado después del sábado, que era el Sabbat. Después de las 6 de la tarde empieza lo que es el día primero, ¿ok? No es como nosotros a las 6 de la mañana o 12 de la medianoche. Entonces, en Hebreos capítulo 9 dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, o sea, no es de esta creación, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Aquí habla de lo que es Hebreos 9, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando como sacerdote terrenal? No, está hablando la entrada al cielo. Cuando él muere y resucita, sabemos que fue María Magdalena la primera mujer que lo vio. Ya habían visto los demás, que las mujeres cuando llevaron las especias, que Cristo ya no estaba. Pero Cristo se le aparece a María Magdalena y le dice que no lo tocara. ¿Por qué? Porque él está santo y limpio como el cordero inmolado que se presenta en el cielo para limpiar los utensilios originales a un tabernáculo no hecho de manos humanas. ¿Qué pasó? Porque en el cielo, allá donde estaba Satanás en aquel tiempo, que era un querubín protector, fue el pecado original, donde engaña y traiciona a Dios. Más bien se encuentra en él maldad y miente, porque es el padre de mentira, y trae a la tercera parte de los ángeles, muchísimos ángeles con él, y son expulsados del cielo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Limpio él va y restaura. Por eso dice: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo excelente y perfecto, no hecho por manos humanas. ¿Y qué es lo que hizo? Con su propia sangre, logrando un rescate eterno. Por eso Cristo, antes de irse, dice: me es necesario ir para prepararles morada. Ese es el rescate eterno en las moradas eternas que están preparadas para nosotros. Después de eso, Cristo duró 7 días y al 8º día él vuelve y entra a donde están ellos, en ese aposento donde están los apóstoles y donde está Juan, donde está Pedro, donde están todos, y ahí está hablando Tomás.
diciendo que hasta que no vea a Jesús, porque le habían dicho que ya lo habían visto. Pero él dijo, pues son 7 días, no lo he visto. Al 8º día entra, cuando las puertas están cerradas y está todo herméticamente cerrado, él entra. ¿Sí me entiende? Cristo estaba todo cerrado, él entra y se pone a un lado de Tomás y le dice, Tomás, mejor sé creyente, porque Tomás estaba diciendo, si yo pusiera mi dedo en los agujeros de su mano, si pusiera mi mano en su abierta en su costado, creería. Y le dijo Cristo, Tomás, pon tus dedos ahí. Y tembloroso Tomás dijo, Señor, y le pon la mano en el costado y le dijo, porque viste, creíste, pero bienaventurado es aquel que no ve y cree. Por eso es fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se cumple exactamente. ¿Dónde estaba Jesús? Lo dice Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 28. Dice exactamente lo que hizo Jesús después de que Él resucitara. Oigámoslo. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 28, en la Reina de Valera 1960, en esta interpretación. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Fíjese, presente. ¿Qué quiere decir? Ahí está. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto terrenal, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, los llamados a salvación. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, Cristo, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, esto es lo que hacía el sacerdote en la ley Levítico, conforme al Levítico 23 en adelante, en la institución de todas las fiestas. Entonces, ¿qué pasa con Cristo? El sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Qué viene siendo esto? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora mismo por ustedes ante Dios. ¿Ve dónde estaba Cristo? Estaba en el cielo. ¿Por qué el tabernáculo y todo lo que estaba aquí? Porque era sombra de lo que estaba arriba. ¿Quién le dio a Moisés cómo iba a ser el tabernáculo? Fue Dios. ¿Cómo Dios dio el diseño del templo a lo que es al hijo de David, a Salomón? Fue Dios. ¿Quién le dijo a Noé cómo hiciera el arca? Fue Dios. Entonces, esto que estaba limpiando Jesucristo era en el cielo. De otra manera, dijo, de otra manera, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, llegó el tiempo establecido, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido, se fija, el tiempo establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que si esto pasa, no hay, óigalo, no hay purgatorio, no hay novenario, no hay nada. Lo que pasa es que hay gente que no lee la Biblia e ignoran. Entonces un sacerdote terrenal dice que todo debe forma de pagar, cuando ellos deberían demostrar que Cristo ya pagó todo y que cuando el hombre muere va directo al juicio.
va directo, unos van al paraíso. No es eso de que van a un lugar apartados, van al purgatorio. Eso es una mentira. Y eso lo están diciendo todavía sacerdotes terrenales. Pero la verdad en la Biblia dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Acuérdese que el rapto de la iglesia, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17, nada tiene que ver con la segunda venida, ¿ok? En el rapto Jesucristo no va a tocar la tierra, va a venir en las nubes. En la segunda venida Él va a pisar donde está el monte de los olivos y la puerta dorada, y por ahí va a entrar. Entonces, ¿por qué va a venir en el cielo? Porque dice que va a arrebatar a su iglesia, a su esposa, a su novia, la semilla espiritual que somos nosotros. Después en la segunda venida es cuando ya está la tribulación, están los 2 testigos, están 12,000 de cada tribu, están evangelizando, ya está rodeada la tierra y ahí es cuando Cristo viene. Pero ya venimos con Él. Bueno, pero esos son otros 20 pesos. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 28, es la fiesta original de redención donde sonaron las trompetas. Fíjese, todas las fiestas se cumplen en Cristo. Sería bueno, solo es una idea, un consejo, si quisieran tomarlo. ¿Por qué no se explica en estos días de redención todo lo que Cristo hizo? Y puedes exponerlo en una pantalla con fotos mientras vas hablando para que quede claro qué es lo que hizo Cristo, cómo fue al cielo, qué duró en los 8 días, que no estuvo, cómo entró con Tomás, cómo habló María Magdalena con él, por qué razón no lo pudo tocar. ¿Por qué no hablar lo que es la fiesta de Shavuot, que en realidad es la del Pentecostés, pero fue cuando se derramó el Espíritu Santo y nació la iglesia? ¿Por qué no hablar qué son los frutos? ¿Por qué no habláis de la ley levítica y por qué escogieron al pueblo de Leví, un pueblo apartado para Dios, para trabajar y para que supieran que en realidad ahorita los que le llaman cantores y los que sirven no son levitas? Porque hay gente todavía, para entrar muy religiosamente, los levitas que le cantan, los levitas que trabajan en la puerta, los levitas del templo de mi iglesia, así dicen, del templo de mi iglesia, ¿verdad? Es suyo de Él, así como dicen, ¿verdad? Suyo de Él. Entonces, lo que quiero que comprendan, ¿por qué nosotros como pastores no hablamos la verdad? No estoy diciendo que todos, antes de que digan, ay, mi pastor es muy bueno. Sí, hay muchísimos buenos, muchísimos. Pero ¿por qué en vez de hacer una obra de resurrección como cada año a un Cristo golpeado, por qué no hablamos en una buena escenografía o en una buena preparación, una buena conferencia le das a tu iglesia para que se alimente de todo esto? ¿Por qué no? ¿Qué son los frutos? ¿Por qué la ley levítica? ¿Por qué los becerros? ¿Por qué la becerra roja? ¿Y por qué no lo presentamos todo en la persona de Cristo? Para que vean que fue la verdadera resurrección y para qué fue el verdadero sacrificio y para qué para nosotros y por qué para el pueblo de ellos. Todo esto podemos presentarlo en una buena presentación y la gente sabría la verdad, en vez de estar viendo cada año en tiempo de redención a un Cristo golpeado, pobrecito, y amar a Cristo por pobrecito. ¿Por qué no amarlo por la verdad con una buena palabra expositiva, exponiéndola de una forma preciosa? Yo diría, ¿no? Pero bueno, cada quien puede hacer con su vida un papalote y echarlo a volar. Bueno, las 3 primeras fiestas, para aquellos que no les gusta hablar del Antiguo Testamento y no hablar de lo judío, ni lo de hebreo, ni qué representa. Lo que estoy enseñando es que todo eso representa a Cristo, tanto en lo hebreo, en lo arameo, en lo judío, israelita. ¿Me entiendes? Porque fue Dios también el que le cambió el nombre de Jacob a Israel, Israel a Jacob. ¿Me explico? Fue también Jesús el que le cambió al nombre de Pedro a Kefas, Kefas Simón. ¿Sí me explico? Es el mismo, es Dios. Oiga esto, Pascua, si dicen la gente que es viernes, panes sin levadura el sábado, que es el Shabbat, y los primeros frutos es el domingo. Pues así se presenta, pero en la Biblia. Ahora, Cristo murió en un viernes. Si Cristo murió hoy, que es viernes de gloria, ahorita a las 9, se me hace que todavía está en la cruz, y a las 3 de la tarde lo van a levantar, porque si usted sabe
De la cruz no lo bajó María ni los soldados. A ver, ¿por qué no explicamos cómo bajó Cristo de la cruz ya muerto? Fue José de Arimatea, un hombre importante, rico, para que pudiera ir a hablar con Poncio Pilato y decirle: déjame bajarlo y enterrarlo. Fíjate qué poder tenía José de Arimatea, que habló con el mismo Pilato y le dijo: ¿por qué José de Arimatea y Nicodemo fueron los que lo bajaron? Porque nadie podía tocar al cordero inmolado de sacrificio sino los sacerdotes. Y los sacerdotes levíticos eran, levitas de aquel tiempo, era José de Arimatea y Nicodemo, el que hablaba con él de noche y lo enseñó Jesús. Eran sacerdotes, ellos lo bajaron. No los cuadros de María ensangrentado tocándole y Juan llorando en un lado y María Magdalena besándole los pies. No, es tradición, son cuadros, son estatuas que representan la resurrección o el sacrificio de Cristo, para ver a una madre abnegada llorando. ¿Sí me entiende? Todo queremos verlo pobrecito. No, es un triunfo, fue una victoria. La muerte de Cristo fue una victoria y su resurrección culminó esa victoria. Ese es el Evangelio. Exponiendo el Evangelio desde el Antiguo Testamento para traerlo hoy sería una completa explicación para poder decir qué fue la resurrección y para qué y por qué. Porque si fueran todos expuestos a la verdad, enseñarles de una forma correcta, tanta gente no traería un crucifijo colgado en el cuello o una estampita en la cartera. Inclusive cristianos todavía no estarían poniendo una cruz en sus iglesias. Es un instrumento de maldad, de tortura, de maldición. Sí, cuando en mi iglesia saco una cruz es para enseñarles qué representa, qué es, por qué de madera, dónde está Cristo, para decirles que ya no está ahí. Pero yo no dejo la cruz en la iglesia. En la iglesia hay vida. Ok, Pascua es Éxodo 12, panes sin levadura, es el entierro de Cristo sin pecado. Los primeros frutos es la resurrección. ¿Me explico? 3 días y 3 noches, que literalmente, si usted lo viera hermenéuticamente correcto, o hiciéramos un exégesis para hablarle un poquito para que me entiendan los que fueron a instituto, si hiciéramos un exégesis, un estudio profundo de esto, lo estaríamos explicando así. En vez de dejarnos de llevar con una obra de teatro, bien bonito, Cristo resucitado y todos bien. ¿Por qué no lo explicamos mejor? Cuando tanta gente habla de los frutos, de tabernáculos. ¿Sabía usted cuando yo empecé, hablaban de tabernáculos, de frutos, de trompetas? Y yo decía, el pastor sabe mucho, pero yo quería que el pastor me explicara todo lo que estaba hablando porque se oía bonito y poderoso, mas yo me quedaba sin explicación y sin entendimiento ni conocimiento. Entonces yo como discípulo exigía que me dijera cómo poderlo leer o explicarlo, o cómo sucedía, o qué era tabernáculos, qué era trompetas, pero eso en el Antiguo Testamento, y que yo quería todavía más y que me lo explicaran en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. Gracias a Dios lo pude aprender y Dios me dio extra, donde puede uno explicar por la gracia de Dios todo el Antiguo Testamento. Óigalo, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. En todo está. Si es el brazo extendido, si es el brazo desnudo, si es el ángel de Jehová, si es el que habló en el ¿cómo se llama? En la zarza, o el que habló en el sacrificio de los padres de Sansón. ¿Sí me explico? El que habló con Josué. ¿Está oyendo? El que se enojó con David. El que habló con Abraham. ¿Sí? ¿Oyó? Hay muchas formas de poder explicar preciosamente, en vez de hacer tanto acto, porque van a sacar hasta mimos, va a haber comida. Qué bonitas son las reuniones. Por eso usan el salmo de cuán precioso es habitarlos juntos los hermanos en armonía. La palabra harmony o armonía quiere decir todos en un mismo sentir, todos con un mismo conocimiento y todos en una misma fe. Eso es armonía. No está hablando de instrumentos musicales. Ok. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 18, habla de María Magdalena.
fue la primera en verlo resucitado y fue al tercer día. No lo mataron a Jesucristo en la cruz, no lo colgaron en la cruz, no lo clavaron en la cruz un viernes y resucitó el domingo. Esa es una tradición católica. Pero como no nos gusta explicar la ley, lo levítico, el Antiguo Testamento, porque ya es ambiguo, ya es viejo. Si usted supiera la riqueza de la historia judía, el Talmud o la Torá, no estoy hablando de convertirte a judío, por si sale ahí una persona que quiere criticar de esa forma. Se llama escudriñar conforme a la Biblia. Porque si usted quiere decir Biblia, no nomás estamos hablando Reina y Valera 1960, porque también hay interpretación de la 7795 y lenguaje actual y la actualizada en la Reina Valera. También estamos hablando de palabra de Dios para todos. Dios habla hoy. La Biblia de las Américas, que la usan los católicos. ¿Sí me explico? Está también la nueva versión internacional que a muchos no les gusta. Está la nueva traducción viviente, la PDT, palabra de Dios para todos. Está la Biblia de Sicilia, está la Biblia hebrea en español. Se fija. Cada una puede tener una versión. O puedes agarrar una Biblia hebrea traducida al español y verás que te va a nutrir mucho. Y después ya con la Reina Valera 1960 a leerla, que es hablado del español de España. Por eso es queréis y hacéis. Por eso usan ese lenguaje, esa interpretación. Entonces puedes poder explicarla de una forma que pueda todo el mundo entender y ver y sentir las riquezas de la palabra de Dios, que es Jesús mismo, porque Cristo es el verbo que se hizo carne. Y cuando usted lee la Biblia en una explicación amplia y rica, usted se llena de Cristo. Ok, vamos a seguir. Después de los primeros frutos contaban semanas de 7 días, 7 por 7, 49, y el día 50 celebraban el Pentecostés, que es lo que viene después de aquí. Después de este domingo, 50 días, ¿y qué pasa? Viene lo que es el Pentecostés. Desde que salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí fueron 50 días. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Lo recibieron, descendió. El Pentecostés original es en Éxodo 34, paralelo a Hechos 2. ¿Quiere ver lo precioso que es la palabra de Dios cuando le empezamos a enseñar de esta forma? Óigalo, Levítico 23, que muchos dicen, ya lo cumplió Cristo. Sí, Cristo cumplió los ritos, libaciones, fiestas, celebraciones. Él lo cumplió. Pero acuérdense que los mandamientos son 613 que se cumplieron también en Cristo. Sí, pero lo moral, el carácter de Dios, que son los 10 mandamientos, siguen vigentes. Pero oiga esto, lo precioso. 7 fiestas levíticas, Antiguo Testamento. No te asustes, no son fantasmas. Óyelo. 7 fiestas, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, el día de expiación y tabernáculos, que es la fiesta de las cabañas. ¿En qué representa a Cristo? ¿Me lo puede decir, pastor? Pascua, crucifixión de Cristo, panes sin levadura, entierro de Cristo, el pan de vida sin pecado fue enterrado. Primeros frutos, Cristo resucitó y llevó a las primeras personas y muchos se les aparecieron en Jerusalén. Pentecostés, Dios nos manda el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. No, Pentecostés significa el derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés significa la fiesta de las semanas. Trompetas significa vuelve por la novia, el arrebatamiento, el anuncio de Cristo en el cielo. Expiación es que cree, es la tribulación, derrama su ira, es the wrath of God, es la ira de Dios. Él derrama su ira, el tiempo de expiación. Y de ahí viene tabernáculos, prepara los 1000 años de su reino, cuando Cristo viene con su pueblo espiritual, la iglesia, cuando Israel está siendo atacado, el pueblo de Jerusalén, y se unen los dos como un pueblo, por se llama tabernáculos, para que Dios more en nosotros. Emanuel. ¿Sí me vio muy rápido? O se lo explico más rápido para que lo entendamos sin tanta explicación. Pascua, crucifixión, panes sin levadura, entierro de Cristo, primeros frutos, resurrección de Cristo. Pentecostés nos manda el Espíritu Santo en Cristo. Trompetas del Antiguo Testamento, acá es el arrebatamiento. Expiación es el tiempo de la tribulación, es de nosotros. Ahora tabernáculos en Levítico es para nosotros preparar los 1000 años y los dos pueblos se unen. Ok, quiero que usted esté muy alerta. Satanás va a atacarlo en estos días de fiesta. Si viene Pentecostés, si viene el lapso de Pascua,
o si usted quiere decirle los días de gloria, o Semana Santa, o sepa, porque, óigamelo, en iglesias en El Paso, churches en El Paso, Texas, they're gonna celebrate Easter. Van a celebrar Easter. También aquí en muchas iglesias van a celebrar el Día de la Coneja. Se fija, celebramos tradiciones, tonterías, en vez de exponer la verdad. Por eso Satanás sabe dónde puede llegarnos. A Cristo lo atacaron. Cada fiesta fue atacado. Lo querían matar, encerrar a los discípulos. Cada celebración, cada año, Dios nos avisa. Prepárate porque al celebrarme vas a ser atacado. Acuérdate que desde Egipto el pueblo tenía que ir al desierto a celebrarme y Faraón no lo dejaba, tuve que interceder. ¿Usted quiere saberlo bíblicamente? En la Pascua de Juan 5, capítulo 5, versículo 1, buscaban a Cristo para matarlo. En la Pascua de Juan 6:4 hubo una tormenta en el mar de Galilea. Fue cuando Cristo caminó en el mar porque los hombres pensaban que se iban a ahogar. En tabernáculos de Juan capítulo 7, versículo 11, le llamaron engañador a Jesús, mentiroso. En la fiesta de la dedicación, que es la fiesta de las luces, en invierno de Juan 10:22, buscaban a Cristo para apedrearlo. ¿Cristo celebró esto? Sí. En las fiestas de panes sin levadura, de Levítico, de Lucas 22, versículo 3, Satanás entra en Judas. Panes sin levadura en la celebración de Lucas 22:2, buscan cómo matar a Jesús. En la Pascua de Mateo, versículo 26, versículo 2, Jesús es arrestado. En la fiesta de Pentecostés de Hechos 2, versículo 1 al 4, empieza la persecución. ¿Oyó? Otros ataques en estos días fue panes sin levadura de Hechos, ya después de Cristo muerto. Empezó la persecución con los discípulos de Cristo. En la fiesta de panes sin levadura, Herodes mata a Jacobo, hermano de Juan, y encarcela a Pedro. En el Pentecostés de Hechos 20, versículo 16, Pablo es arrestado en Jerusalén. Pascua, Pentecostés y tabernáculos, se reunía todo varón a celebrar esas fiestas. Lo ordenaba desde Deuteronomio, versículo 16, versículo del 1 al 17. Esto es real. Esto es real. No se celebra la Pascua. Cada día de Pascua está bien como cada año. Sí, pero lo que debe celebrarse es en la cena del Señor, como lo instituyó en 1 de Corintios capítulo 11, que es conmemora su muerte. Dijo Cristo, haced esto en memoria de mí. Dijo Maranata, Cristo viene pronto. Cada vez que hacemos la cena del Señor o tomamos la cena del Señor, válgame la redundancia, la santa cena con el santo Papa, olvídense de esto, tomen la cena del Señor, tómela en serio. Tomar en serio la cena del Señor es admitir, creer, recibir lo que es el mensaje de Cristo, su muerte, su resurrección. Si usted cree eso, es dignamente de tomar la cena. Ahora, el enemigo quiere robarnos el gozo. ¿Quiere ver usted cómo cuando llegaron al monte Sinaí se refleja lo que es el libro de Hechos? ¿Quiere oírlo? ¿Está listo para apuntarlo? Cuando llegan al monte Sinaí, que es Éxodo 19, en Jerusalén es cuando están en Hechos 2 en el monte de Dios. Acá le llaman el monte santo. En el monte Sinaí, en Éxodo 19, 18, el monte tembló. Acá en Jerusalén, cuando recibieron el aposento alto, tembló en la casa, Hechos 2, 3. En el monte Sinaí, en el monte hubo fuego, Éxodo 19. Acá en Jerusalén hubo lenguas de fuego en la cabeza de los discípulos. En el monte Sinaí hubo sonido de trompeta, Éxodo 19. Acá en Jerusalén hubo un viento, un silbido fuerte en Hechos 2, 2. En el monte Sinaí se llenó de su gloria, Éxodo 24. En Jerusalén la casa se llenó de su presencia, Hechos 2. Fíjese lo precioso. Fíjese lo precioso de esto. En el monte Sinaí, cuando hicieron el becerro de oro, en Éxodo 32, 28, Dios mató, se murieron 3,000 personas. Acá en Jerusalén, cuando Cristo hizo la primera predicación, después de que recibió el Espíritu Santo, en Hechos 2:41 se salvaron 3,000. ¿Se fija la hermosa similitud de la Biblia? Ella se contesta sola. No necesita revelación fresca, ni unción nueva, o revelación nueva, ni unción fresca. La palabra de Dios se interpreta ella misma. Si no, pregúnteme. O si no, pregúntele a la Biblia. Monte Sinaí, Dios dijo, los haré un reino de sacerdotes. Éxodo 19.
Acá en Jerusalén les dijo, seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo. Apocalipsis 5, versículo 10. ¿Se fija que el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo? ¿Quiere seguir oyendo? Cuando les dio la ley, les llamó herederos. Éxodo 19. En el regreso de Cristo seremos el pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando les da la ley, les llama reino de sacerdotes, lo que es Éxodo 19. A nosotros nos llama reyes y sacerdotes en Apocalipsis 9:10. En el Antiguo Testamento los ancianos fueron llamados ante el Señor, Éxodo 19. En el regreso de Cristo, los 24 ancianos de la iglesia en Apocalipsis 4. Cuando les da la ley, Dios vino en una nube en Éxodo 19. Cristo en Apocalipsis 1:7 dice, Él vendrá en las nubes. Cuando les da la ley, santificaron sus vestiduras en Éxodo 19. Cuando regrese Cristo, las vestiduras serán limpias. Apocalipsis 16. Cuando les da la ley, Dios vino al tercer día en el monte Sinaí en Éxodo 19. Cuando regrese Cristo, seremos levantados al tercer día, lo dice Oseas, versículo 1, capítulo 2. Cuando les da la ley, vino con relámpagos en Éxodo 19. Cuando venga Cristo, será su venida como un relámpago. Mateo 24. Cuando les da la ley, hubo un sonido de trompeta en Éxodo 19. Cuando regrese Cristo, será como trompeta de Dios, voz de mando, voz de arcángel. Primera de Tesalonicenses, versículo 4:16. Cuando vino y les dio la ley en el monte Sinaí, Dios descendió, Moisés subió en Éxodo 19. Cuando venga Cristo, nosotros subiremos. ¿Está oyendo lo hermoso de la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué no hacer de esto un buen mensaje y darlo en toda la Semana Santa? O darlo un sábado, o darlo un domingo, completito, en vez de presentar. Es más fácil pues presentar una obra, que los jóvenes participen y que las hermanas hagan churros y los hermanos tamales. Es más fácil presentar una vestimenta y hacer una buena obra. Y qué bonito, ¿no? Pero está incompleta la historia. Es bueno saber por qué, para qué y para quién. El que nos dio la revelación del regreso de Jesucristo fue el apóstol Pablo y le fue dada en Arabia en el monte Sinaí. Por si usted no sabía, el apóstol no se fue con los apóstoles, fue a Arabia. ¿Dónde cree que fue? Al monte Sinaí, y Dios le revela lo que era Tesalonicenses, donde Moisés recibió la ley. Primera de Tesalonicenses fue la primera carta que escribió. Gálatas 1:17 y capítulo 4, versículo 25. Gálatas 1:17 lo dice. Ni subí a Jerusalén, dijo Pablo, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Dónde fue Arabia? Al monte Sinaí, mi hermano. ¿Quién? Pablo. Pablo, que Cristo lo llevó al tercer cielo, entiéndalo. Gálatas capítulo 4, versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. ¿Oyó? ¿A dónde fue Arabia? Al monte Sinaí. Lo dice Gálatas 1:17 y lo confirma Gálatas capítulo 4, versículo 25, donde fue Pablo. Fíjese, entonces, Deuteronomio dice una cosa, pero nosotros no estamos sujetos a la ley. Sí, así habla la gente mezquina y así habla la gente liberal, y no se le diga la iglesia posmoderna o el neopentecostalismo, o no se diga la iglesia carismática actual moderna. Pero Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 al 17 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Oyó, que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿De qué está hablando? Del tiempo de resurrección, del tiempo de Pentecostés y el tiempo de la final reunión. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. No sé por qué no usan esto los mensajeros de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Porque una cosa es decir pedir dinero, pero otra cosa lo difícil es explicarlo, ¿no? Pedir dinero a ser fácil, hacer obras de teatro es fácil. Lo difícil es poder exponer la palabra tal y como Dios la dice y la escribió, o nos dio para escribirlo. Oiga lo que dice Levítico capítulo 25, versículo 18 al 22. Ejecutad pues, es imperativo, una orden, ejecuten mis estatutos
y guarden mis ordenanzas y ponerlos por obra. Acuérdense que eran 613 allá en aquel tiempo, Habitaréis en la tierra seguro, y la tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de escoger nuestros frutos. Dice, entonces yo enviaré mi bendición el sexto año y hará que haya frutos por 3 años. Cuando tú obedeces a Dios, Él te va a seguir bendiciendo. Si tú dices los domingos es cuando abro las segundas, el domingo es cuando hay más negocio, el domingo es cuando vendo más, obedece a Dios. ¿Por qué crees que los judíos son bendecidos? Porque ellos guardan el sábado. Ahora, ¿por qué guardar el sábado? Pues porque a ellos se los ordenó. A nosotros no. Nosotros celebramos a Jesucristo resucitado el primer día de la semana, que es domingo. ¿Y por qué cree que muchos celebran los miércoles? De miércoles culto y domingo. Porque los miércoles es cuando Cristo proféticamente fue crucificado. Y el domingo resucitado. Por eso los evangélicos nosotros abrimos 2 veces a la semana, miércoles y domingo. Ya si los católicos lo hacen como quiera y los sabáticos del séptimo día lo hacen como quiera, cada quien. Pero nosotros lo hacemos porque la Biblia lo indica. Ahora, ¿por qué no celebrar como celebran el Antiguo Testamento? Porque nosotros no nos fue dada esa orden. Ni fue una orden para todo el mundo celebrar el sábado. Fue para su pueblo hebreo, judío, Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos celebran que el séptimo día descansó Dios. Ordenanza perpetua para su pueblo, que es Israel. Nosotros somos el pueblo adquirido por medio de fe, que somos la semilla espiritual. Cuando a Abraham se le dio la promesa, le dijo que contara la arena del mar. Es la bendición de la tierra de él. No pudo contar porque así va a ser el pueblo de Israel. Cuando Dios le dice a Abraham, voltea al cielo, puedes contar las estrellas. No pudo contarlas, ese era tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo espiritual. Futuramente los que entraríamos en la iglesia. Como dice el capítulo 12 de Daniel. Como las estrellas del firmamento. Ve, nosotros los que creemos en el Señor. Entonces, si todo esto está así, qué precioso Levítico 25, qué precioso Levítico 26, cuando les dice, siembren el año octavo y comeréis el fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Pero cuando comas de lo añejo mucho tiempo, y puedes venir lo añejo para guardar lo nuevo. ¿Qué quiere decir? El Antiguo Testamento revela el futuro. Y Levítico y Apocalipsis se reflejan. El libro de Daniel con el de Juan. Las fiestas levíticas también se revelan en los capítulos de Juan 19 al 21, que es el sacrificio de Cristo. Las fiestas, los panes ácimos, panes sin levadura, todo esto, hombre. Entonces fíjense lo rico de la Biblia. Si en verdad nos pusiéramos a hablar así, no, ahora hacemos tantas fiestas, tantos convenios, tantas reuniones, tantas comidas, pero sin fruto, sin palabra. Pero todos estamos engordando. 7 frutos de Deuteronomio capítulo 8, versículo 8. Cebada está en abril, es cortada, es el momento ahorita, es cortada, Cristo es crucificado. Trigo, mayo, es cortada, son las almas nuevas. Uvas, junio a septiembre con la mano, es la unción. Granada, ¿sabe qué es la granada? ¿Por qué Dios escogió la granada? Porque es el único fruto que tiene corona. Y adentro tiene granos con el interior blanco y cubierto con sangre. ¿Sí me explico? Es un fruto sagrado. Los higos, fíjense, los higos en realidad es una flor que crece por dentro dulce, agosto y septiembre cortada con la mano. Los olivos, ¿qué sale del olivo? El aceite para cocinar, el aceite para ungir, el aceite para curar. En septiembre y noviembre. Y es donde sacude el olivo. Muchas almas se van de iglesias, muchas almas caen, muchas almas se retiran. ¿Por qué? Porque cuando sacude el olivo son sacudidos, los olivos, que viene siendo en septiembre y noviembre porque viene al otoño. Unos olivos se quedan arriba para las almas, para las, ¿cómo se dice? Las aves. Y otros se quedan en medio, que son los que son orgullosos, pero los que caen al manto son los que sirven. Esos son las almas que hay en la iglesia. Bueno, esos son otros 20 pesos para otra prédica, hablar sobre los olivos. Y ya en verano, otoño, el verano, hasta el otoño usted puede comer de la miel, que son los 7 frutos, que son los frutos de los dátiles. Óigalo bien, en abril es cortada con la mano, que es la cebada. Después de 50 días, en mayo, es cortado con la mano, es el trigo. Después, junio y septiembre, el otro fruto son las uvas, lo delicioso de la unción, revelación. Después, agosto, septiembre, con la mano, un fruto sagrado. Vienen los frutos sagrados para la iglesia.
el fruto el único que tiene una corona, las granadas tan ricas. Ahora, agosto y septiembre, los higos, un fruto que entra por dentro, los frutos que da la gente, los frutos que da la gente al servir. En realidad el higo es una flor creciendo por dentro, una fruta deliciosa por dentro, hermano. Ahora, septiembre, noviembre, el olivo, es cuando ya viene la unción, se reflejan los obreros, los discípulos, llenos del aceite, llenos de unción, llenos de servicio, llenos de fruto. Amén. Entonces, acuérdese, ya después de todo eso, tomamos la miel, comemos la miel. Entonces, en estos 3 minutos, solamente llegaron saludos. Los quiere leer, me dijeron, pues sí, vamos a saludarlos, porque en realidad pues estuvieron muy atentos al programa. Tomás Figueroa, saludos, pastor, Dios te bendiga, mi hermano Tomás. Buenos días, Gabriel, aquí presente. Dios te bendiga, Gabriel, como siempre, excelente programa. Bendiciones a tu vida. Ángel González, buenos días. Muy bonito su programa, el Señor le bendiga, es la segunda vez que le veo. Dios bendiga tu vida, Ángel. Paola Jurado, bendecido día. Dios bendiga tu vida, Paola. Y Dalia Arteaga, mi amada hermana. Nuestro Dios Todopoderoso venció el pecado, la muerte, resucitó. Gloria a Dios. Ese es todo el punto. Lili Chaparro, mi hermana. Dios la bendiga. Pastor, Dios bendiga su vida, mi hermana Lili y Dalia Ortega. Amén, gloria a Dios. Abigail Juárez, excelente pastor, siempre bien explicados sus temas. Dios te bendiga, Abigail, gracias por escucharnos. Abigail, Dios bendiga, saludos a todos, les manda Abigail. Dios los bendiga. Es bueno aprender, es bueno saber. Cristo mismo nos dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Lo que les acabo de dar es oro. Lo que les acabo de dar son perlas preciosas. Espero no las despedacen. Espero no las desprecien. Porque toma tiempo aprender. Y solo la gracia de Dios y por Él y su sabiduría que nos es concedida por su Espíritu Santo podemos hablar de esto. Es difícil para los que están aprendiendo. Y es difícil para los que no quieren. Pero todo lo hacemos para que Dios sea glorificado. En realidad, yo solo soy un mugroso hombre. No soy en realidad, soy Sergio, pero Dios me puso pastor. Dios me llamó como pastor. Y de lo que Él me da les doy, porque en realidad yo no tengo nada. En Él sí tengo todo. Amén. Entonces, lo que les doy, el conocimiento que le doy es porque Él permite en mi mente poder retener. Me dio memoria, me dio conocimiento, me dio de su amor y de su gracia. Y por Él estoy aquí. Amén. Entonces Dios bendiga a todos, Dios bendiga a todas y que sea Dios manifestándose en ustedes. Este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez. No tienes dónde congregarte, de veras quieres aprender. En la iglesia tenemos lo que es la base de la iglesia, es conocimiento, enseñanza, carácter y formación. Amén. ¿Quieres aprender? Tal vez predicamos muy diferente o hablamos muy diferente. Y todo, créeme que todo lo que enseño en la iglesia es expositivo. Lo que hablo, los versículos, lo que enseño, busco las fotos que tenga que buscar, las presento. Todas las prédicas son expositivas, son visuales. Usted puede ver todo lo que hablo, todo lo que escribo. Y tiene el derecho y el privilegio y el poder de investigar todo lo que hablo con la Biblia. Así es la iglesia, Voz de Arcángel. ¿Quieres congregarte? Te invitamos, te vamos a recibir con amor, pero sobre todo te vamos a arropar con conocimiento y con una sana doctrina. Amén. Les digo y les aclaro, la iglesia donde predico, donde me ha puesto el Señor, no tumbo gente, no escupo agua, no les hablo en lenguas raras, no levito, ni tampoco uso palabras extras y no tiro tanto rollo. Simplemente hablo palabra de Dios, le explico lo que más posible Dios me pueda dar para explicarla en mi mentalidad y mi cuerpo humano, pero siempre se va a llevar usted una grata enseñanza que va a estar hablándola cuando coma, cuando almuerce, cuando llegue a su casa y cuando llegue el miércoles le tengo otro plato y va a hablar hasta el domingo y el domingo le tengo otro plato. Gracias a Dios por la iglesia, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios y por todos los que han pasado por ahí, todos los que están apoyándome todavía y todos los que han visitado y a todos los discípulos que han salido y las iglesias que se han abierto y a las personas que Dios me ha permitido formar para abrir otro ministerio. La gloria sea del Señor. Pero recuerde, sigue siendo humano, sigo siendo Sergio, pero en el Señor soy el pastor. En su amigo soy Sergio, pero en el llamado soy pastor. Ya tiene mucho tiempo sin oír mi nombre, de hace 14 años.
Y el que me dice, Sergio, es que pues, me conocí antes de 15 años atrás. Dios los bendiga. ¿Quieres saber dónde está la iglesia? Está en calle Coahuila, así está en Google Maps. Calle Coahuila 7049, Colonia Ampliación Aeropuerto, enfrente de un parque recreativo donde están unas canchas de fútbol rápido, de básquetbol y de rebote. Ahí en la calle Centeno, esa es la calle Chihuahua, esquina con calle Coahuila. En la esquina está en la iglesia, fachada color arena, con vivos rojos, muchas flores, verde, se ve preciosa. Y un letrero rojo sangre con letras en plata que dice Iglesia de Cristo, voz de arcángel, trompeta de Dios. Estoy feliz en mi iglesia. Estoy feliz por las pruebas que he pasado. Estoy feliz por lo que Dios las victorias que me ha dado. Y estoy feliz por estar de pie con quien esté o no esté conmigo, porque es para el Señor la gloria. Amén. Dios los bendiga. Los amo en Cristo. Nos vemos y nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Disfrute el fin de semana, la resurrección y lo que la iglesia le dé. Pero usted escudriñe y aprenda. Porque acuérdese, quien lo ama, le dice la verdad. Y quien lo ama es Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez. Bye bye. Bienvenidos a este espacio, lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Creo no, estamos en los últimos tiempos. Creo no, la venida del Señor es inminente. Creo no, Jesucristo es el único camino. Creo no, la palabra del Señor es suficiente. Creo no, estamos en los últimos tiempos. Creo no, la venida del Señor es inminente. Creo no, Jesucristo es el único camino. Creo no, Él solo viene por su remanente. Yeah, can it?